Qué bueno es estar juntos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos aquellos que se han conectado a esta hora y que han reunido a su familia. Yo te quiero aconsejar a que todos los días a las 7 de la noche tú reúnas a tu familia con tiempo. Entendemos que a esta altura de la pandemia ya muchas personas salen, ¿verdad?, a sus ocupaciones, sus estudios, sus trabajos, pero para aquellos que a las 7 de la noche se puedan conectar, será una bendición el poder llegar con la palabra de Dios para ti. Reúne a tu familia para que juntos podamos ocupar este momento para nuestro devocional diario. Para todos aquellos que llegan después de las 7 de la noche a casa, puedes tú buscarlo en la página de la iglesia, en YouTube, puedes tú buscar el mensaje y ahí vas a oír y ver la palabra del Señor. Y en este día vamos a leer una porción, una historia que tiene grandes enseñanzas, historia sencilla la que vamos a leer, pero que es de gran bendición. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a leer la palabra, ahí lo tienes en tu pantalla, dice de la manera siguiente: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vamos a meditar en esta hora en esa porción que le he titulado La fe de los 4. La fe de los 4. ¿Por qué razón? Porque son 4 los personajes que aparecen en esta historia muy curiosa, que tiene detalles que vale la pena ponerle suma atención. Marcos presenta al Señor de nuevo en una casa de Capernaum. Algunos aducen que puede ser la misma casa de Marcos 1:29, donde el Señor estuvo en la casa de Pedro, sanando enfermos. La palabra dice en Marcos 1:32 al 33, que muchos venían trayendo los enfermos a esta casa y el Señor los sanaba. Pero a diferencia de esa primera ocasión, ahora vemos al Señor predicando la palabra. Así lo dice la porción, el Señor estaba predicando la palabra, pero ¿sabe qué llama la atención? Que eran multitudes las que vinieron a oír la palabra. Y qué bueno es cuando hay hambre y sed de la palabra del Señor, y no solo de los milagros. Los milagros son una bendición, pero la palabra es de mayor bendición también para todos aquellos que la escuchan. Y esta casa se había llenado de personas que tenían el anhelo de oír la palabra. Hay un detalle en la porción que leímos que me gusta: y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos. Como la presencia, la persona del Señor llamaba a las multitudes. En aquellos entonces no había radio, no había televisión. En aquellos entonces no habían medios sociales como el internet, que hoy en día se puede ocupar con todos los medios sociales para poder hacer viral algo que uno quiere hacerlo viral. Eran las personas las que se encargaban en aquel entonces de avisarse unos a otros. El vecino le hablaba al otro y al otro y al otro, pero nada detenía de conocer una noticia. Se oyó que estaba en casa. De seguro, o el paralítico o los 4 se dieron cuenta que el Señor estaba en la casa ahí en Capernaum. Si fue el paralítico, de seguro buscó el apoyo de estas 4 personas que probablemente hayan sido vecinos, probablemente hayan sido amigos, probablemente hayan sido incluso personas que iban pasando tal vez por ahí cerca, que iban a la casa, porque probablemente aquel hombre estaba ahí tirado quizás en el suelo como paralítico, e iba pasando aquellas personas y él pidió ayuda. Todos esos detalles no los da la palabra,
pero la palabra nos dice que eran 4 los que llevaban cargando a aquel paralítico a la casa donde se predicaba la palabra del Señor. Qué lindo es cuando las personas se dedican a hablar del Señor, a predicar del Señor. Imagínate si aquel entonces la casa se agolpó de personas que hablaron del Señor, ¿cuánto más hoy? Mi amado, mi amada, que los medios sociales nos dan la oportunidad que con un solo clic podemos estarle dando el mensaje de la palabra a miles de personas a la vez. Con un solo clic tú puedes estar invitando a las personas a que oigan la palabra. Y yo te quiero motivar a que hablemos de Jesús, compartamos de Jesús, meditemos en el Señor, propaguemos el nombre del Señor. Eso permitió que la casa de Capernaum se llenara, y aparecen estos 4 personajes que vale la pena mencionarlos en esta hora, considerarlos. Esos 4 amigos, compañeros o quizá desconocidos que pasaron por ahí, y el paralítico les dijo: miren, ¿para dónde van? He oído que Jesús está en X casa. Y ellos de seguro se vieron movidos a misericordia, a compasión, pero no se dice nombre de ellos. Lo que sí se dice que estos demostraron el amor, la compasión, la misericordia por aquel paralítico que no podía movilizarse. Por eso el Señor elogió la labor de ellos. Por eso el Señor en la porción tanto de Mateo, Marcos y Lucas elogia la actitud de ellos al traerles a este hombre necesitado, y por la actitud que ellos retomaron, porque la actitud también influye mucho. ¿Qué hubiera pasado si aquellos 4 le hubieran dicho: lo bajan, lo ponen al suelo, y le hubieran dicho: mira la casa cómo está de llena, hasta en la puerta hay gente, a los alrededores de la casa hay gente, así que esperémonos acá, tal vez nos queda un huequecito, tal vez nos queda un espacito, o te traemos mañana? No, la actitud de ellos fue tan positiva que no se dieron por vencidos. Ellos no se dieron por vencidos, ellos se esforzaron. Dice la palabra que ellos se subieron al techo de la casa, abrieron un hoyo así lo dice, ¿verdad? De manera parafraseado se lo estoy diciendo. La palabra dice que trajeron al paralítico, no podían acercarse al Señor a causa de la multitud, y oigan lo que dice: descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La construcción de las casas de Israel eran casas construidas de manera plana. El techo era plano como una terraza a la que se subía por medio de una escalera exterior. Este techo era hecho de materiales de piedra, tierra blanca, algunos le mezclaban arena. Era parecido a las casas de bajareque que anteriormente, ya hace años, se hacían acá en El Salvador, Centroamérica, pero ese techo quedaba bien sólido. Pero imagínense estos 4 amigos subirse a esa casa, subirse a ese lugar y empezar a romper aquel lugar, todo con tal de que aquella persona paralítica recibiera el toque sanador del Señor. Oh, mi amado, qué lindo es cuando podemos ser canal de bendición. Estos 4 estaban siendo canales de bendición para la vida de aquel hombre paralítico, para la vida de aquel hombre que no podía movilizarse, para la vida de aquel hombre que de seguro había perdido las esperanzas. Se volvieron en pregoneros de la esperanza que el Señor Jesucristo estaba dándole al corazón de las personas. Ellos, a como pudieron, lo llevaron desde donde estaba el paralítico a la casa. Habían obstáculos, a como pudieron lo subieron al techo. Llegaron al techo y no hallaban cómo subirlo o cómo meterlo donde estaba el Señor, o abrieron el techo y bajaron el lecho de aquel hombre. Realmente estaban corriendo grandes riesgos. ¿Qué pensaría el dueño de la casa cuando veía que le estaban destrozando su casa? Primer obstáculo. ¿Qué pensaría el Señor cuando fue interrumpido de esa manera en su predicación de la palabra? Siempre que yo leo esta porción me imagino al Señor predicando la palabra y de pronto cayendo pedacitos de piedra, cayendo polvo, cayendo tierra. Ya se imagina, yo me lo parafraseo en mi vida y lo aplico a mi vida y digo: ¿qué pasaría si estuviera predicando en una casa y que de repente el ruido, de repente
la tierra que está cayendo y van metiendo a alguien, ¿qué reacción tuviera? El Señor no tuvo una reacción negativa, al contrario, elogió la fe de aquellos 4 que llevaban cargando al paralítico. La fe nos puede llevar a hacer cosas que vencen los obstáculos y que nos pueden permitir llevar a otros a que conozcan del Señor. Qué linda ilustración que nos dan los 4 que llevaron al paralítico. Yo pregunto, ¿a cuántos estamos llevando al Señor? Tú que me estás escuchando en esta hora y que estás oyendo la palabra del Señor, ¿a cuántos estamos llevando delante de la presencia del Señor? Pastor, es que mire que la gente no quiere. Es que pastor, tantos peros que ponen. ¿Cuántos obstáculos habrán pasado estos 4? Y piénsalo, cuántos obstáculos, pero hasta que lo llevaron delante de la presencia del Señor. Fueron padres espirituales para él. Uno no olvida aquellos padres espirituales que nos hablaron la palabra, aquellas personas que nos invitaron la primera vez a ir a una congregación. Y en este momento, acuérdate de aquellos que te invitaron a ir a la congregación. No los olvida uno. No los olvida uno. Uno comienza a orar por ellos y a proclamar bendiciones sobre su vida y a reconocer esa bendición que sucede cuando otros se atreven a hablarnos. Por lo tanto, ahora también nosotros, ¿por qué no nos atrevemos a hablarle a otros también del Señor? Así que ahí están los 4, pero ¿por qué no ver algunos detalles del paralítico? No solo ver a los 4, sino también al paralítico. Su enfermedad lo dejaba impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás. Esto sirve para ilustrar cuántas limitantes a veces tenemos o algunas personas tienen para llegar al Señor Jesucristo. El paralítico representa aquellas limitantes que a veces se tienen para poder llegar al Señor, pero cuando se acepta ayuda. Porque para que el paralítico también hubiera llegado donde estaba el Señor, aceptó la ayuda. Si el paralítico se hubiese negado, no hubieran podido llevarlo. Si él hubiera dicho, no me lleven, me da pena que me lleven hacia acostado, me da pena porque dice que bajaron el lecho. No sabemos si lo llevaban en una colcha, en una cobija, en algo, cómo lo llevaban, pero lo llevaban ahí, algo incómodo, algo que podía ser hasta penoso. Algunos por pena no llegan al Señor, algunos por vergüenza no se acercan al Señor, algunos porque tal vez sienten limitantes de religiosidad no se acercan al Señor. Pero ese paralítico representa a aquella persona impotente, privada de su acción, pero necesitada de la ayuda de los demás. Qué maravilloso es cuando aceptamos la ayuda de los demás. Aquel hombre aceptó la ayuda de los demás y eso ayudó a que pudiese llegar delante del Señor. La fe en el Señor cambió de forma radical la vida de aquel paralítico, y esto siempre tiene que ser así. En el caso del paralítico, el paralítico pudo oír la palabra del Señor. El paralítico pudo oír la palabra del Señor cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque esa fue la palabra que el Señor le dio al paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre pudo tener aquella confianza de acercarse delante del Señor. Esto no siempre es así. ¿Cuántas personas hay que el obstáculo más grande que tienen es el no creer en el Señor? ¿Cuántas veces ha aparecido la oración que ponemos en estos programas y tú te has negado a hacerla? Y tú has dicho, no, otro día lo voy a hacer. Cuando abran la iglesia de manera presencial lo voy a hacer. Puras excusas. Esas son puras excusas. Porque el Señor es omnipresente y está ahí donde tú estás. Tú puedes orar ahí donde tú estás y entregarle tu corazón al Señor, superar el obstáculo de la duda, superar el obstáculo de la incredulidad y entregarle tu corazón al Señor. Aquel paralítico fue sensible, flexible a la invitación de sus amigos, pero también a la palabra del Señor. Este hombre pudo ser impactado por la misma presencia del Señor en su vida. El Señor mismo le dijo, levántate. ¿Y qué hizo aquel paralítico? Creyó la palabra que el Señor le estaba dando. Aquel hombre creyó la palabra que el Señor le estaba proclamando. Aquel hombre aceptó el mensaje que el Señor estaba proclamando para su vida. Y por eso el Señor, hermano amado, y mis amigos que están escuchando esta palabra, no solo le sanó, sino que también le dice, tus pecados
te son perdonados. Cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, todo un escándalo para algunos diciendo, ¿y cómo es eso que este puede perdonar pecados? ¿Y cómo es ese que este le va a perdonar pecados? Y es ahí donde él dice, ahí en Marcos 2, 10 al 11, él dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se escandalizaron cuando el Señor les proclamó perdón. Pero el Señor dice, ¿acaso no tiene potestad el Hijo del Hombre? Y aquí es donde podemos ver a nuestro Señor identificado como el Hijo del Hombre. Hijo de hombre es un término que se identifica con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, como dice Filipenses 2, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y ese ejemplo mismo nos lo da para que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente y recibir de parte de Él. Quiere decir que aquel hombre paralítico recibió 2 milagros. Y oiga, 2 milagros. El milagro de la salvación y el milagro de la sanidad divina. Aquel paralítico, en primer lugar, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquel hombre fue impactado. Pero también el Señor le dijo, levántate y anda. 2 milagros. Porque la salvación es un milagro que viene de parte de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Y aquel hombre por pura gracia estaba recibiendo la salvación del Señor. Por pura gracia estaba recibiendo el milagro del Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si aquel hombre no hubiera permitido ayuda? ¿Qué pasa cuando a alguien se le invita a oír la palabra y no acepta oír la palabra? ¿Qué pasa cuando a alguien se le invita a poder conectarse y oír la palabra de Dios pero no lo acepta? Va a limitar los milagros del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no forza a nadie. Dios espera que cada uno tomemos decisiones personales. Aquel paralítico, ya sea que haya pedido ayuda o ya sea que le hayan ofrecido ayuda, porque varios elementos pudieron haber sucedido. Clamó y pidió ayuda, como el ciego Bartimeo, que gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó y pidió ayuda. No sabemos si el paralítico pidió ayuda, no sabemos si al paralítico se le ofreció ayuda, pero independientemente que pidió o que le dieron y le ofrecieron ayuda, aquel hombre fue cargado en los brazos o las manos de aquellos 4 que tuvieron fe. Por eso a este mensaje le llamamos la fe de los 4, porque aquellos 4 tuvieron confianza de que algo podía suceder. Aquellos 4 tuvieron la seguridad de que algo podía suceder. Y aquel paralítico fue flexible en ser llevado delante de la presencia de Dios. Superaron toda clase de obstáculos, la distancia, superaron la multitud, superaron la altura de la casa, superaron el techo que tuvieron que abrirlo, superaron la vergüenza de lo que podía haber dicho la gente. Pero ¿qué sucedió? Recibió aquel paralítico la bendición más grande, que fue el perdón de los pecados. Su vida no volvió a ser la misma. Aquel hombre que fue cargado por 4, oiga, entró a la casa cargado por otros, lo bajaron y salió caminando. Salió bendecido y fortalecido por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona se acerca al Señor Jesucristo, las cosas van a cambiar, las cosas van a ser transformadas. Bienaventurados aquellos que podemos ser utilizados como instrumentos del Señor para hablarle a otros del Señor. Mira todo lo que podemos aprender de esta pequeña enseñanza sencilla, porque es una enseñanza sencilla. Si tú la lees es sencilla, pero ¿qué podemos aprender? El valor de hablarle a otros del Señor, el valor de llevar a otros al Señor, y la obra el Señor lo hará. Hay quienes dicen, no, y si no acepta, y si no cree, y si no, ese no es problema nuestro. Esa es la fe la que va a obrar. Ese es el mensaje que les va a llegar de parte del Señor. Entonces en esta hora podemos ver la parte de los 4, la parte del paralítico y el milagro doble que el Señor realizó. ¿Qué obstáculos te están limitando para poder llegar al Señor? ¿Qué problemas están limitándote para poder llegar al Señor? Las multitudes,
la distancia que hay, la religiosidad. De niño conociste del Señor, pero algo pasó, le pediste algo y no lo viste respondido y te resentiste con Dios y te alejaste de una congregación a donde te hablaban del Señor. ¿Por qué no superas todos esos obstáculos? Esos vecinos que te están hablando del Señor representan la fe de los 4. Esos amigos que te están invitando, esos familiares que te están invitando, representan la fe de los 4. Que te están extendiendo las manos y diciendo: déjanos llevarte delante de la presencia del Señor. Pero tú también, si tú te resistes, te pierdes el doble milagro del Señor. Pero tú eres flexible para oír palabra, vas a recibir la bendición del Señor. ¿Qué camino vas a escogitar? Si eres alguien que se ha apartado de los caminos del Señor, tienes perdón de pecados si te acercas a Él. Primera Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Usted nunca le ha entregado su corazón? Pues tiene oportunidad de entregársela. Y mis hermanos y hermanas, vale la pena perseverar en hablar de Cristo. Vale la pena perseverar en llevar a otros a los pies del Señor, orando por ellos, intercediendo por ellos, hablándoles del Señor, conectándolos con el mensaje de la palabra, enviándoles la palabra para que puedan conocer de Cristo Jesús el Señor. Así que ánimo a todos aquellos que le hablamos a otros del Señor, los que se han apartado a reconciliarse con Dios. Y tú que nunca le has dado tu corazón al Señor, hoy le puedes entregar tu corazón al Señor. Y sigue alimentándote diariamente. Seguimos con la iglesia en las casas cada noche, el domingo a las 9. ¿Sabes para qué, mi amigo? Para que tú te alimentes en la palabra del Señor. Y usted como amigo dirá: pastor, pero yo lo voy a hacer cuando abra. En su momento vamos a abrir y ya en su momento vamos a anunciar en qué momento estamos presencial. Pero ¿por qué no lo haces hoy? Jesucristo está cerca de ti para transformarte, para cambiarte y para hacerte una nueva persona. El paralítico no salió igual de aquella casa. Tú no saldrás igual de tu casa este día si le entregas tu corazón al Señor. Y te lo dice alguien que tiene más de 40 años de haberle dado su corazón al Señor, y mi vida no volvió a ser la misma. En este mismo momento, haz esta oración que aparece en este instante. No te desconectes. Que Dios te bendiga. Dios me los bendiga a todos. Sigamos conectados con la palabra. Y mis amigos, haz esta oración, hagan esta oración y reciban a Cristo Jesús el Señor. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.